Hola chicos, buenas noches. Recordemos de pronto lo que vivimos el día de ayer. Ayer estuvimos hablando acerca de el miedo. Había un ejemplo de un perrito que empezaba a ladrar, pero estaba amarrado literalmente al poste y que no podía hacernos daño, pero que lo sentíamos tan fuerte, ladrando tan cerca, que sentíamos que sí tenía el poder de hacernos daño. Y nos enseñaba este pasaje que necesitábamos dejar de sentir como ese miedo y enfrentarlo, porque en la medida que lo enfrentamos, obviamente con la ayuda de Dios, Dios nos daba la victoria sobre todos esos temores, ansiedades, etcétera. El ahora tú era una escalera del miedo y era ir paso a paso venciendo esos temores. Y fue un día muy especial porque recordamos que Dios tiene el control, que Dios nos protege, que en Él estamos seguros. Y fueron muchas las reflexiones del día de ayer. Y sé que el día de hoy hay mucho más. Quiero que cerremos nuestros ojitos, dispongamos nuestro corazón y podamos orar. Papito Dios, estamos totalmente expectantes con todo lo que nos vas a enseñar en este día, pero también con todo lo que harás en nuestro corazón. Sabemos que tú eres el alfarero y hoy queremos dejarte nuestro corazón ahí, en el altar, en ese torno de cerámica para que te empieces a moldear nuestro corazón y hacer todo nuevo. Te pedimos por favor que trates con nuestro corazón como necesites, que hoy no sea un día más, que hoy no sea una palabra más, que hoy no sea una lectura más, sino que realmente esto empiece a ser un eco en nuestras vidas y empecemos a cambiar de adentro hacia afuera, Dios, que esa chispa que se ha encendido en nuestros corazones empieza a provocar literalmente ese incendio en nuestra alma que se expande, Señor, a nuestro alrededor y que podemos literalmente llenar a muchas otras personas, ser de apoyo para otras personas. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, te adoramos únicamente a ti, Señor, y quedamos bajo tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me encanta, Karen Villa dice preparados. Bueno, entonces vamos a dar inicio en este día, chicos. Hoy vamos por el día número 24. Sentía que nunca íbamos a llegar al 20 y llegamos al 20 y yo como que, ¿qué? ¿Ya? 24. Y dice, día número 24, suelta el control. Tardé demasiado tiempo en aprender dónde se encuentra mi paz. ¿Cuántas mañanas respirando deprisa y noches de taquicardia me habrían ahorrado si hubiera entendido esto antes? ¿Cuánta paz malgastada comprando una dosis más de mi adicción? Lo admito, así soy yo, un controlador en recuperación. Aún le tengo que recordar a mi torpe corazón que mi paz no llegará cuando consiga tenerlo todo controlado. Mi paz llegará cuando renuncie a intentar tenerlo todo controlado. En mi experiencia personal con la ansiedad, la percibo como una tormenta en mi alma. Al menos es así como yo la experimento la ansiedad. Como si mi mente se adentrara en una tormenta de emociones y sensaciones que me abruman. Y al mismo tiempo, como si mi voluntad perdiese los mandos de la nave de mi mente y en su lugar se pusiera a pilotear un chimpancé borracho. Me estoy riendo al escribir estas palabras, pero lo cierto es que lo percibo así, como si me fuera a estrellar contra algo escondido entre la niebla y no pudiera hacer nada para evitarlo. Con el tiempo, me he dado cuenta de que la ansiedad dentro de mí está vinculada con cómo me relaciono con los que están fuera de mí. He podido comprobar que mis niveles de angustia crecen al nivel de mi obsesión por tener todo a mi alrededor bajo control. Es más, cuanto más me obceco por mantener el control de mi mundo exterior, más tormentoso se vuelve mi mundo interior. De hecho, las personas más ansiosas que conozco también son fanáticas del control. Por lo que deduzco que existe una estrecha conexión entre el afán de tenerlo todo bajo control y los ataques de ansiedad. De eso se alimenta la tormenta en tu alma, de querer y no poder tener el control sobre todo lo que te rodea. Piensa en esta locura que creemos. ¿Realmente podemos tenerlo todo controlado? ¿Acaso puedes controlar lo que los demás piensen de ti? ¿O las decisiones estúpidas que toman las personas que aman? ¿Puedes tener el control sobre cada detalle de tu aspecto físico, de tu salud, de tus hormonas o de tu manera de hablar?
Tienes el control sobre factores globales que influencian tu vida, como el clima, el tráfico en tu ciudad, la economía mundial, las decisiones egoístas del gobierno o el surgimiento de una pandemia. ¿Puedes controlar el futuro? Creo que conoces la respuesta. Todos estos factores de tu mundo exterior son incontrolables para ti. Y en momentos en el que se te ocurre la idea kamikaze de intentar controlarlo, es cuando pierdes el control de lo más importante, tu mundo interior. Y por cierto, eso que llamas perfeccionismo no es una virtud, es tu delirio. Se trata de la máxima expresión de tu afán de control, ese que te hace creer que las cosas van a salir de exactamente como tú quieres que salgan, que las personas van a seguir tu plan paso a paso, que las cosas van a ser a tu manera y que todo se va a ver impoluto, como una foto de Pinterest. Esa imagen de perfección que persigues es tan inalcanzable que tú mismo te condenas a ser prisionero de la ansiedad. Asúmelo. Cada vez que te obsesionas por tenerlo todo milimétricamente ordenado, pones en marcha la tormenta perfecta dentro de ti. El control es el ladrón de tu paz. Así de claro. Si quieres paz en tu alma, si quieres que la tormenta deje de rugir en tus entrañas, suelta el control. Renuncia a tu obsesión de ser el señor del mundo exterior y sé mayordomo de tu mundo interior. Esa es tu verdadera responsabilidad, proteger tu paz interior, estar en armonía por dentro y aprender a vivir en medio de un mundo de caos. ¿Te resulta difícil? Dímelo a mí. Yo soy un controlador en recuperación. Antes de que mi hija naciera, si venías a mi casa y entrabas a mi oficina, podías ver todos mis libros, bolígrafos y papeles perfectamente ordenados sobre mi mesa, manteniendo las distancias, apilados por tamaños, en sus posiciones asignadas por los criterios más subjetivos que te puedas imaginar. Mi mesa representaba mi mundo bajo control, y si alguien lo alteraba moviendo cualquier cosa 1 centímetro de su lugar, créeme que lo notaba. Entonces nació mi hija. Creo que los padres no necesitan que añada nada más. Pero para los jovencitos que aún no han descubierto que la paternidad es la estrategia de Dios para quebrar el ego estúpido de los controladores, añadiré una explicación. Cuando mi hija comenzó a ponerse de pie y dar sus primeros pasos, comenzó también a alcanzar con sus manitas las cosas que tenía sobre la mesa. Para ella, todo lo que tenía ahí eran juguetes que tocar, mover y tirar. Por lo que mi hija se convirtió en la destructora de mi orden perfecto. Al principio, volví a ordenar mis cosas con resignación, pero después de que ese episodio se repitiera día tras día, empecé a reprender a mi hija. Al principio, suavemente, pero al sentir que poco a poco perdía el control, inevitablemente empecé a hacerlo con un tono más severo. Incluso debo admitir que me enfadé con ella y la grité varias veces. Me enfadé con una niñita de 1 año. Hasta que un día mi esposa vio mi cara arrugada mientras reordenaba mi mesa y me confrontó diciendo, no seas tonto y piel, te estás perdiendo la alegría de disfrutar de los primeros pasos de tu hija por tu obsesión por mantener tu mesa ordenada. Y así era, por lo que tuve que elegir entre la paz con mi hija o la mesa ordenada. Elegí la paz y solté el control. Tristemente, demasiadas personas, en vez de renunciar al control, se aferran con más fuerza a él. Entonces, para crear su mundo perfecto, reducen su entorno y las posibilidades a aquello que pueden controlar, aunque tengan que sacar a personas de su vida para lograrlo. Evitan tomar decisiones nuevas que les pongan en riesgo. Se hacen chequeos médicos de cualquier enfermedad que encuentren en Google. Terminan con relaciones humanas que se hacen complicar un poco. Se encierran en sus casas y en sus habitaciones, con las ventanas cerradas para evitar cualquier peligro que puedan imaginar. En definitiva, crean a su alrededor un mundo bajo su control. Pero es pero tan pequeño que en realidad es una prisión. Suelta el control. Libera tu alma de una carga que no puedes sobrellevar. Siendo honesto contigo, la revelación que a mí me ayudó a renunciar al control fue descubrir que ese afán controlador es un síntoma de una enfermedad más peligrosa en mi corazón llamada orgullo. Sé que no te va a gustar leer esto porque es una verdad que escuece, pero tu ansiedad se alimenta de tu orgullo y el orgullo es como un cáncer. Hay que extirparlo cuanto antes o colapsa tu sistema. Por eso, la paz le pertenece a los humildes, a aquellos que no viven sus vidas con soberbia y autosuficiencia.
intentando someter a las personas y a las circunstancias, intentando predecir el futuro para planificarlo o intentando ser el señor de su mundo, sino que admiten que necesitan ser guiados y sostenidos por la mano de Papá Dios. A veces, la única manera en la que Dios puede mostrarnos que está en control es poniéndonos en situaciones que no podemos controlar. Es una curita de humildad. Querido lector, nunca olvides esto. Los humildes son como esa niñita que observé en el centro de la ciudad, que agarraba fuertemente la mano de su papá mientras cruzaban la gran vía atestada de automóviles que hacían rugir sus motores. La vi cantando feliz mientras cruzaba la calle con el paso de peatones, ajena a los cientos de coches que la rodeaban amenazantes, disfrutando del paseo, y solo se preocupaba por una cosa, no soltar la mano de su padre, quien la guiaba y sostenía. Entonces pensé en lo ridículo que se veía ver a esa niñita intentando controlar el tráfico, levantando su mano para hacer parar a los coches como si fuera un policía, afanada por decidir cuándo y dónde cruzar la calle, nerviosa por calcular las distancias y velocidades de los autos. Se vería tan ridícula como yo intentando controlar el mundo. Se vería tan ridícula como tú intentando controlar lo incontrolable. Ella, al igual que tú y que yo, no está capacitada para esa tarea, porque lo que debe confiar es en su padre y concentrarse en mantener su mano unida a la mano de él, agarrarle fuerte. Eso es todo. Entonces lo entendí. Entendí que el secreto de la paz es entender cuál es mi responsabilidad y qué no lo es. Mi responsabilidad no es controlar el tráfico, sino aferrarme fuertemente a la mano de mi Padre Celestial y disfrutar el paseo, confiando que llegaremos al otro lado porque mi Padre tiene verdadero control y yo no. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Justo lo contrario al control. Y fin. Dios mío, soy una controladora en rehabilitación. Ay, Dios. Sin palabras. Kate dice, totalmente controladora en rehabilitación. Caro Moreno dice, ouch. Kenia dice, wow, tremendo. Me da risa porque literal yo me imaginé a la niña allí como que paren, carritos, paren. O sea, se la llevan encima, o sea, nada que hacer. Una niña no puede controlar eso. Pero Rojas dice, la ansiedad se alimenta del orgullo. Uy, no. Tremendo. Bridget. Hola, buenas noches. Bendiciones para todos. Ese capítulo estuvo muy guau. Yo creo que, pues no sé, la mayoría de los que estamos, bueno, no sé, nos ha pasado. Yo creo que a la mayoría de personas nos pasa un poquito. em, y pues también lo asocio como al del temperamento. eh, Ahorita se me escapa, pero pues yo creo que flemático melancólico, creo que tengo yo, y pues digamos que es así en el Excel, todo cuadradito, todo es llevado así a mejor dicho, el seguimiento. Y me hacía recordar que hace más o menos 2 años en proceso pues con mi líder, pues estábamos trabajando precisamente esto, ¿no? Yo creo que es un trabajo de todos los días, pero pues sí, antes, así como lo decía Itiel, yo era como, bueno, un tiempo que vivimos todos en mi casa, mi hermana, mis sobrinos, demás, yo era así como, Me movieron esta chaqueta". Yo me daba cuenta, ¿sí? Entonces era como, ¿por qué me cogen las cosas sin permiso? Entonces, es difícil y mi líder sí me decía, cuando tú estás en caos es porque no dejas que Dios actúe, sino porque quieres que todo salga como tú lo tienes planeado. Entonces, fue unos días que o sea, me pasaba una cosa tras la otra, porque quería como que tener tanto el control de que me salieran las cosas como yo quería, que en sí pues no salían así, literal como que se desbarataban y pues como que uno más se frustra y más mal genio da. Entonces, tuve que empezar a trabajar en eso porque sí es, no sé, lo que mencionaba el libro, pues a mí me gusta como mucho el tema de organizar que los viajes, que las cosas, que no sé qué. Y a veces me estresaba cuando no salía como yo lo había planeado y entonces vamos así y esto y esto y esto. Y entonces
Sí, o sea, es bueno planear, pero pues tampoco al extremo de ya tan detalladamente, porque entonces si no sale como uno quiere, pues se va a estresar y no va a disfrutar del momento. Entonces sí, o sea, está muy chévere, estuvo muy chévere este capítulo y pues me gustó mucho pues lo que decía y escribía acá una chica también que decía que pues eso en sí es orgullo y también acá la última parte que es que fe es lo contrario a querer tener el control, me dejó como wow. Gracias, Bridget. Mira que mientras hablaba, recordaba una cita que tuve con mi psicóloga y ella me decía, Kelly, es que eres tan controladora que hasta planeas, hasta sacas una lista de regalos para tu cumpleaños para que todos te den lo que tú quieres y automáticamente hasta eso estás controlando. Y la gente que está a tu alrededor no te ayuda. Y yo como que, ay, no, es lo peor, soy lo peor. Y fue curioso porque me di cuenta en medio de eso, en mi proceso, hace un poquito más de un año. Y para el cumpleaños del año pasado dije, Señor, yo suelto el control, tú encárgate. Y fue un día tan lindo, o sea, tan fuera de lo que quizás uno se espera en ciertos momentos, pero tan guiado por Dios que yo dije, me gustó. O sea, como que se siente más chévere de tu mano, o sea, se siente más chévere cuando lo haces tú, cuando me dejo sorprender, cuando suelto el control un ratico. Karen Villa dice, Señor, dejo hoy que me regalen lo que quieran. Pero sí, o sea, puede parecer extremista, pero siento que con Dios es muy de eso y de hecho cada vez que he planeado como los 11-11, que es como el, el evento que hago anual, siempre hay algo que yo no puedo controlar. Y como que el primer año yo estaba súper estresada, como que no, yo quiero saber qué van a hacer, yo quiero, pero no, fue soltar el control. Y justo eso que yo le suelto el control, o sea, como que eso que yo no puedo planear, siempre son las sorpresas de Dios, siempre es la parte más especial de todas. Y creo que es mejor si nos dejamos sorprender por papá. O sea, chicos, en serio, yo soy una controladora en rehabilitación. Kenia dice, uno sufre demasiado tratando de tener el control de todo. Estoy en proceso de rehabilitación también. Creo que tiene que ver mucho con nuestra humanidad. Y saben qué es lo más tremendo, chicos, que el control es un enemigo de la fe. Porque por lo mismo que dice Piel, o sea, en la última partecita dice, ¿sabes cómo se llama eso? Fe, justo lo contrario del control. Y es un enemigo que ataca directamente a nuestra fe porque Dios siempre nos va a llevar a soltar. Y pienso en la historia de Daniel, chicos. O sea, cuando Daniel estaba orando y que el rey Nabucodonosor saca el decreto de que el que orara, pues literalmente Daniel, en lugar de ir a decirle como al rey Nabucodonosor, oye, nosotros dos somos amigos, no hagas eso, yo estoy adorando a mi Dios, o sea, en lugar de hacer eso, a mí me sorprende ver que él siguió haciendo lo que siempre había hecho, orar. Y fue y oró, ¿y qué le pasó? Lo mandaron a... ¿Y qué pasó? O sea, literalmente, o sea, Dios lo salvó, Dios lo guardó, Dios hizo todo. También pasó con Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban a punto de tirarlos allí al... y que dijeron, si tenemos que morir, morimos, pero adoraremos solo a Él. Y pensaba que el control se puede volver un ídolo, el control se puede convertir en un Dios y como decía ahorita, creo que fue Vero, el Dios de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestros planes, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios es especialista en destruir esas cosas. eh, Carito dice, voy a decirlo, sí, soy una controladora en rehabilitación. Mi grado de tener el control es muy alto. Y es tremendo porque creo que es una de las maneras de soltar. Pienso en un carro, en un vehículo. Si tú vas manejando, pues tú llevas el control. Y se supone que el control de nuestra vida lo debe llevar Dios. Entonces Dios ir allí, tú manejando, y uno cómo debe ir de copiloto. Recuerdo esa imagen que hablábamos hace unos días que yo se las mostraba, que era precisamente Jesús al volante. Venga, la busco por aquí súper rápido. Dice, Dios tiene dos velocidades, despacio y de repente. Y yo les decía que yo la interpretaba como de esa manera, Jesús al volante o Dios al volante y nosotros sentados disfrutando del camino.
sin temor, descansando en que él sabe manejar toda la situación. Y hasta ahí no quiero dormir, o sea, descanso en que quien está manejando sabe más que yo y me va a cuidar y me va a proteger. Tania Sinisterra dice, el control nos llena de ansiedad. Quiero darle la palabra a Ana Sofía Paz. Hola, ¿cómo están? A mí me llamó mucho la atención la parte que decía, crean a su alrededor un mundo bajo su control, pero es tan pequeño que en realidad es una prisión. Y creo que, bueno, al parecer todos aquí somos controladores en rehabilitación, pero a mí me ha pasado mucho eso con el perfeccionismo. Y llega un punto en el que, pues por querer tener tanto el control y que todo salga perfecto, em, uno justamente deja de hacer cosas porque sabe que no van a salir perfectas. Y es como, no, entonces ni siquiera vale la pena intentarlo. O se estresa un montón cuando las cosas salen de control, ¿cierto? Pero eso termina, o sea, esto de que en realidad es una prisión, yo lo he experimentado como verdaderamente me siento atrapada. O sea, en serio, ¿cómo salgo de este ciclo donde no puedo disfrutar nada que hago porque siempre estoy pensando en que si no sale perfecto, entonces no sirve? Y es como, oh, es muy heavy, pero también como que Dios ha venido trabajando eso en mí, justamente con este libro, como todo ¿cuánto llevamos? Ya 4 semanas, esta es la cuarta, ya casi un mes, y ha sido como de aprende a soltar y aprende a disfrutar el momento, o sea, aprende a hacerte amiga de que las cosas no salgan como quieres, y que verdaderamente ahí está la sorpresa, ahí está la libertad, de hecho, como la libertad de poder estar tranquila de que Dios tiene el control. Y literal se siente libertad. Ay, qué chévere que yo no me tengo que preocupar porque todo salga perfecto. Porque todo lo que no salga, Dios lo tiene en sus manos. Entonces es como, sí se siente mucha libertad de poder hacer las cosas sin el afán de, porque también muchas veces se vuelve como un performance, ¿no? Como de qué es lo que la gente está viendo. Entonces, si la gente no ve que soy perfecta, pues entonces es como, no, o sea, que la gente vea lo que quiera, literal. Y es esa libertad, se siente una libertad de una prisión, el soltar y que las cosas fluyan como Dios quiere que fluyan de alguna manera. Obviamente uno se prepara y controla lo que uno puede controlar, pero lo que no, se siente la libertad de Dios y eso lo he sentido mucho estas semanas. Gracias, Anita. Pienso en la libertad de rendirnos, o sea, como haz como tú quieras. Berito Rojas dice, a veces somos como los copilotos que le gritan y molestan al conductor y me da risa porque me imaginé la escena en donde no somos como el copiloto que le grita, sino que quiere coger el timón y decirle, ven por aquí, por aquí. O sea, eso provocaría un accidente. Por eso es que nos damos duro, chicos. Karen Villa dice, debemos aprender a soltar, dejar las cosas en Dios. No es fácil, pero con fe lo podemos lograr. Amén. Y Anita hablaba algo acerca del perfeccionismo y siento que esos dos van de la mano. O sea, el perfeccionismo es creer que todo se vea perfecto y que es eso control finalmente. Y creo que este diario, de hecho, cuando hablaba con Carlos, el diseñador del diario, yo le decía, cuando yo vi que el incendiario tenía esta parte de los bolígrafos, romper todo esto, y esta parte que era de que si querías uno podía poner las bebidas acá y todo eso, yo le dije, me sorprendió porque pensé en Destruye tu diario. ¿Qué es Destruye tu diario, chicos? Perdón, Destroza este diario. ¿Qué es Destroza este diario? Es esto. No es publicidad política pagada, pero literalmente esto es un diario para perfeccionistas. O sea, ¿cuál es el deber del diario? Uno dañarlo. Y les soy sincera, yo lo compré porque yo sentía que yo necesitaba dejar el perfeccionismo. Y había una página que de hecho la autora decía como que si hay una página a la cual le tienes miedo, empieza por esa. Y yo no quise empezar por esa. La página era como bañate con el libro. Y yo no me voy a bañar con el libro. No, se me daña, se pone feo. Un día estaba tan ansiosa por un tema que no podía controlar, que yo cogí ese diario, cual loca, y me metí así en la ducha, y yo, Dios, te suelta el control, o sea, ustedes no se imaginan, fue mi manera de soltar el control. Y es chistoso porque, de hecho, el incendiario tiene cosas para recortar, para eso, o sea, como que te hacen
romper con ese perfeccionismo que uno quiere tener y manejar, pero como decía Anita, soltar el control es hallar paz y encontrar libertad, o sea, es como que, es como si el control te tuviera allí, ahorcado, y decides como liberarte de esas cadenas de una vez por todas. Eso era como lo que les quería compartir. Es difícil, es en rehabilitación, llevo años rehabilitándome, a veces quiere volver a salir, pero Dios me ayuda. Carito Moreno dice, ay no, yo llevo un cuaderno para no rayar el libro. Carito, no, no. Dale, Tani. Ajá, qué risa. Eh, Buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Esto me hizo acordar antes de yo enfermarme, me gustaba tener todo bajo control y pensaba que yo en mis propias fuerzas podía con todo. Eh, yo antes no descansaba, yo antes trabajaba, estudiaba y si llegaba otro trabajo para mí, a mí no me interesaba, yo lo recibía. Antes de estar yo enferma, recuerdo que yo inicié un trabajo de un local pues que era de mi familia. Ahí me tocaba a mí madrugar de 4 de la mañana y salía a las 4 de la mañana. También tenía una escuelita de patinaje donde yo salía de trabajar e iba a esa escuelita de patinaje. Terminaba la escuela dar la clase en la escuela de patinaje y empecé a trabajar para otras personas también en otra escuela de patinaje. Luego empecé clases de fútbol, entonces yo todo mi día lo tenía así ocupado, pero luego empecé la universidad. Entonces se me juntaron 3 trabajos al día, empecé a ir al gimnasio en la universidad, jugaba fútbol en la universidad. Cuando salía de trabajar, cuando terminaba como a las 9 de trabajar, iba a la escuelita de fútbol. Entonces empezaron los problemas para mí. Yo pensé que yo podía con todo. Todo eso lo hice en mis propias fuerzas. Yo no dormía, yo sí mucho dormía 2 horas. Allá en el trabajo empecé a alimentarme súper mal. A veces no comía, otras veces sí comía. O como era así como una tipo panadería, entonces yo me comía por ahí 6 pan de bonos, pan de todo. Y pensé que yo podía con todo eso. Y bueno, empezaron problemas en la escuela de patinaje con los padres, empezó problemas con un noviocito que tenía. Y aparte de eso, ahí en ese mismo lugar me monté un negocito para vender salchipapas. Gente decía, no, usted nada más es fritar las papas, le decía a mi novio porque él también trabajaba. Usted nada más es fritar las papas, las salchichas, las mete en un vasito y ya está, le decía yo. Entonces, todo eso me generó un estrés impresionante. Ya cuando llegaron parciales de la universidad, porque me tocaba ver mucha matemática, mucha física, mucha química, se me formó un caos impresionante, aparte del inglés. Bueno, eso fue un caos impresionante. Yo parecía loca, yo iba, yo venía, yo traía, el pelo se me empezó a caer, yo me recogía el pelo y ya el pelo se me pasaba por aquí. Habían días que yo sudaba, habían días que incluso yo caminaba, porque acá hay un transporte pues que no me gustaba coger. Y entonces yo me iba acá, caminaba muchísimo y recuerdo que perdí el equilibrio y simplemente iba caminando y pum, me caía. Varias veces me pasaba a mí así, o sea, mi vida total era un caos, porque pensé que en el día yo podía hacer todas esas actividades. Ya cuando de repente me empecé a poner muy flaca, o sea, la enfermedad hizo lo suyo, tomó su papel y, y ya no pude hacer nada de esas cosas. Tuve que salirme del trabajo de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Tuve que dejar, solo me quedé con mi escuela de patinaje y con la universidad, pero ya, ya mi salud se había deteriorado y yo no entendía esa palabra del estrés. Yo pensaba que decían que no, que si uno se estresaba, era estrés y ya y no tenía nada que ver con enfermarnos el cuerpo. O sea, pensé que era una palabra muy fácil, muy sencilla. Y todo esto me generó una enfermedad que hoy en día sigo luchando con ella. Gracias, Mitani, por compartirnos tu historia y darnos en parte un sacudón de realidad, que en realidad el querer controlarlo todo no queda solamente allí, sino que
puede trascender a cosas mucho más delicadas. Kenia dice, solo puedo decir Dios ayúdanos y literalmente. Katy, Bueno, buenas noches. Hoy sí lo que dices tú es un sacudón. Em, bueno, voy a contar un poquito de mi experiencia, a ver cómo la puedo resumir. Em, Dentro de la iglesia y dentro de mis estudios, sí, hasta que uno no se llega y se estrella como lo acabo de decir, Tania, puede entender que uno es un controlador. ¿Qué pasaba en mi caso dentro de la iglesia cuando hacíamos muchas cosas de arte, obras de teatro, danzas, y cuando no salía bien, coordinado, bonito, excelente, que todo fuera sincronizado, a mí me daba demasiado duro, pero era como una tristeza muy profunda, un dolor, una decepción, era una frustración muy alta, o sea, realmente era para mí, era como de qué sirvió tanto esfuerzo, o sea, no era terrible y si aplaudían más de 2 veces para mí era el público simplemente está aplaudiendo por compasión, más no por lo excelente. Era demasiado duro y mucho tiempo pasó porque nos presentábamos en festival de teatro y demás, donde yo no me disfrutaba las cosas, porque yo estaba literal, es tan horrible pasar tanto tiempo a hacer tantas cosas y no gozárselas. Entonces, yo no lo sentía como criticar ni juzgar, ¿no? Hoy podemos decir, y según el mensaje de hoy, que era controlar para que saliera todo muy bien. Entonces yo salía decepcionada, todo el mundo feliz, contento, habiendo hecho arte, bueno, feliz, y yo re mal, y en la casa re mal, o sea, literal me ponía muy mal. No sé a qué era mi sensibilidad. Llego a la universidad y yo trabajaba y estudiaba, pues claro, yo dormía 3, 4 horas em, porque pues obviamente tenía que salir de la universidad, llegar a trabajar y después llegar a hacer trabajos, almorzaba y llegaba a hacer mis trabajos, o sea, 15 minutos de almuerzo y 45 minutos de trabajo porque me tenían que quedar perfectos. Prefería no dormir, porque hay gente que llega y dice, no, yo duermo y yo mañana me levanto. Yo prefería no dormir, hacer mis trabajos y que me quedaran excelentes, ¿sí? Y, y hoy, bueno, les cuento, soy diseñadora de modas por profesión y yo decía, como no me disfruté, hoy me puedo decir, yo no me disfruté mi universidad, o sea, realmente. Y habían tantas cosas, tantas materias, por ejemplo, cuando era sastrería, que sastrería es un trabajo arduo, es muy bonito, pero es bastante arduo. Y yo, como uno tiene que sentar ¿cómo se llama eso? La confección con plancha. Lo que sí me gusta es planchar. Entonces yo planchaba súper bien, súper bien, súper bien. La quemaba, se me dañaba, me quedaba mal una costura. Los milímetros tenían que quedar línea con línea. No, o sea, es terrible y que siendo confrontada con el tema me duele de no haberlo disfrutado. Me duele de tener el control y de querer hacer tantas cosas que de verdad que no me lo disfruté, que no pude, de lo mismo controladora o perfeccionista, que no es una cualidad. Perdí muchos momentos con mi familia, perdí muchos momentos en socializar, perdí muchos momentos con el caos. Llega el momento donde yo como trabajaba y estudiaba, me enfermaba con o sea, unas migrañas horribles, mareos y demás, que a un gran porcentaje de mujeres que han sido controladoras les ha pasado a ese voltaje. Y mi mamá, y como yo no dormía, o sea, yo hago fotosíntesis, ya ahorita que estoy más gordita, pero yo hacía, igual que la otra chica, yo hacía teatro, hacía danza, hacía gimnasio, estudiaba y trabajaba. No sé cómo lo hacía, bueno, y servía al Señor. O sea, todo así, y yo, wow, era lo que yo soñaba, yo quería trabajar, estudiar, hacer ministerio, yo me sentía re guau, hasta que ya empecé a sentirme muy mal, a enfermarme demasiado, demasiado, demasiado. Y mi mamá le tocaba darme cuando me daban incapacidad, yo dije, no, uff, incapacidad, hacer trabajos, ¿sí? Y mi mamá tenía que darme pastas para dormir, porque yo no dormía, o sea, porque yo no, o sea, a conciencia yo no dormía, porque yo tenía que terminar todo esto. Voy al médico y una doctora me dice, no, es ansiedad, como 2 doctoras. Y yo, no, 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 ¿qué les pasa? O sea, porque ya ahorita que ya no es un tabú, ya un gran porcentaje ya conocemos qué es eso, tal vez cada uno de nosotros lo hemos vivido. Y yo, no, no puede ser. Cuando la primera psicóloga que me ve, me dice, no, lo que tienes ¿qué? Es un bajo índice de frustración. Y
la frustración tiene que ver exactamente con lo que están diciendo por ahí, el tema del perfeccionismo. Yo no me podía equivocar porque para mí realmente, o sea, para mí realmente era demasiado duro. Tiene que ver con un poco con la educación, con la confianza que nuestros padres nos dieron o no nos dieron de poder hacer nuestras cosas con la confianza en Dios, sino ellos muchas veces han controlado nuestra vida, que cuando nos sueltan queremos controlar cosas. O sea, en fin, todo este tema es bien complejo. Cuando todo explota es cuando obviamente caigo en full ansiedad y varias gente me decía, deja de controlarlo todo, pero yo no estoy controlando las cosas, yo no estoy controlando, yo, en serio, y realmente uno no se da cuenta hasta que termina muy mal, como dice mi compañera también, enfermos. Esto hasta un testimonio que hoy puedo decir que ya estoy más allá casi de casi 2 años y algo tomando el medicamento y de soltar muchas cosas, de hacer una cosa a la vez, no querer alcanzar todo a mi forma, a mi cronograma, a mi programación, sino una cosa a la vez. Y sobre todo agregar el corazón de Dios, inclusive aún las metas dentro de la iglesia. O sea, hay tantas cosas, es tan profundo este tema que pues que yo espero que tanto como el mensaje que o el testimonio de Tania, como el mío, pueda ayudarnos a disfrutar un poco más la vida, pueda enseñarnos a entregarle a Dios y sobre todo también a encontrar la raíz de por qué lo soy, ¿sí? ¿Cuál es la raíz? Entonces, bueno, me voy muy conmovida, realmente espero que Dios haga y obre en nuestros corazones y que, bueno, yo siga en ascenso en esta rehabilitación. Bendiciones. Amén, Katy, gracias por compartir con nosotros tu testimonio. O sea, tocaste un punto que, uff, que es no disfrutabas las cosas. Y como les digo, o sea, era tan controladora que creo que por eso el tema de no ser mamá me partió tanto, porque yo tenía planeado que a los tantos años de estar casada yo iba a ser mamá. Y ahí empiezo a vivir todo mi proceso y hay cosas que nosotros chicos no podemos controlar. Y cuando hablabas de disfrutar tu vida, disfrutar tu universidad, disfrutar todo, hace parte de uno estar presente. Ayer les hablaba una parte de la ingratitud y hoy lo quiero conectar con eso que hablaba ayer, que cuando veíamos a las personas, nos comparábamos o nos daba ansiedad y eso nos llenaba de ingratitud, pues resulta que el mejor antídoto, chicas, o pues eso fue lo que Papito Dios me enseñó a mí, de pronto les ayuda a ustedes, es que el mejor antídoto para la ansiedad es la gratitud y el estar presentes, pero van de la mano. Les cuento mi experiencia. Resulta que Dios me estaba tratando mucho el tema del control y de la ansiedad, porque como lo dice Katy, creo que aquí todos hemos pasado por cosas de eso. Nuestra generación va demasiado rápido y es inevitable no vivirlo al menos una vez en la vida. Y, y Dios me empezó a tocar el tema de la ingratitud y me empezaba a hablar que como que mira todo lo que tienes y yo como que está bien, voy a empezar a aplicarlo. Y en ese momento pasa mi esposo y me dice que va a comprar el desayuno, no habíamos mercado por esos días, entonces él fue a comprar el desayuno. Llevaba literalmente toda la semana saliendo a comprar el desayuno que no era cerca y hice un alto y dije, wow, Dios, gracias por mi esposo porque él lo hace con amor, él no se queja, él no hace mala cara, o sea, él se ofrece y me parecía muy lento, yo listo, ya di mi primer gracias. Y así me fui todo el día dando gracias. Cuando hice como un alto, me di cuenta que como había estado buscando motivos para agradecer, estaba presente y estaba consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor y había estado menos ansiosa y había estado menos intentando tener el control, sobre todo porque sabía que había cosas de las cuales yo no tenía el control y se las dejaba a Dios. Y creo que tiene mucho que ver con lo que por acá decía Laura Valentina, que es vivir un día a la vez. Y Carito Moreno también decía que el error es pensar que ser perfeccionista es una cualidad y en realidad es el ego, porque el orgullo nos roba la bendición y es totalmente cierto, chicos. O sea, por ejemplo, en mi caso, ahorita que Katy decía como mirar de dónde viene la raíz, es muy necesario porque en mi caso yo amo a mi papá, lo honro, o sea, le doy gracias por todas las enseñanzas que me dio, pero mucho de ese perfeccionismo viene de ahí,
porque mi papi, digamos, yo sacaba 4 punto algo en una materia, pues de la escala de 1 a 5, y él como que no me sirve, solo 5. Y eso para una niña de quinto de primaria, de sexto, séptimo, que sé que lo hacía con la intención de que yo fuera excelente, pero eso generó ese perfeccionismo en mí que hoy en día, digamos, he ido soltando. Pero necesitamos reconocer que viene de nosotros y que en realidad son voces externas que nos han llevado a ese perfeccionismo o a esa ansiedad o a esos temores o a esa baja autoestima. Creo que esto se aplica a un 360 en nuestra vida. Necesitamos identificar, digamos que eso que hemos estado escuchando no es de nosotros, sino que proviene de alguna enseñanza que recibimos, que creímos y que de pronto la persona en su amor quiso dejarnos, pero que hay cosas que nosotras necesitamos adaptar, entendiendo que dependemos de Dios y de su perfecta voluntad para nuestras vidas. Bridget dice, aún Dios nos pide que descansemos porque nuestro cuerpo lo necesita y el querer hacer tantas cosas a la vez, no vamos a disfrutar ninguna, como mencionaba Catherine, y sí, es real. Incluso el hecho de no descansar muestra nuestro orgullo. Hay una entrevista que yo amo de Falcao García, en donde él dice que llegó una época en donde estaba también colapsado y él le decía a Dios, Dios, es que tengo que trabajar porque tengo que generar más dinero. Y que Dios llegó y le dijo, tú no tienes que generar más dinero, tú tienes que confiar más en mí, porque cuando confías en mí yo te proveo. Y a mí esa entrevista me dejó muda, pieza, o sea, sin saber qué decir. Y es verdad, o sea, eso aplíquese a tu relación familiar, eso aplíquese a cualquier área que te está afanando. A veces no tenemos que hacer más, quizás tenemos que hacer menos, pero confiando más en papá. Bueno, hay una cosa también que a mí me llamó mucho la atención porque hay veces que inconscientemente decimos, no, nosotros no somos controladores ni nada de eso, pero resulta que, por ejemplo, en esas épocas de diciembre, que uno empieza a hacer dizque el mapa de sueños y todas esas cosas, entonces uno quiere tener como todo bajo control al empezar el año. Y también cuando termina el año se da cuenta uno que hay cosas que se cumplieron y hay otras que no. Entonces empieza como la frustración, como, bueno, yo escribo las cosas a mi manera y se tienen que dar como yo las sueño y las quiero. Pero hay veces que Dios dice no y es no. Y cuando Él dice sí es sí. Entonces eh, hay veces que también con agendas que nos programamos y decimos, ay, no, hoy a las 8 voy a hacer esto, a las 9 esto. Entonces como que uno se programa y si se le pasa 5, pues a mí me ha pasado así, que si pasa 5 minutos, yo digo, no, o sea, no cumplí con mi meta hoy. O si no hice algo, me siento súper frustrada. Entonces son cosas que tenemos que entregarle a Dios porque eso también hace parte de nuestro orgullo, porque queremos ser como autosuficientes y solo como que Dios cuando lo necesito, pero yo manejo mi vida y la manejo como yo quiero. Entonces, eso no, o sea, eso no debería ser así y sería como decirle a Dios, pues ya, entonces últimamente, este año yo ya no hice mi mapa de sueños. Pues yo ya le dije a Dios, porque ya quería era como controlar todo, o sea, como que no, esto lo voy a hacer, esto se va a cumplir y si esto no se cumple, no sé qué va a pasar, pero mejor dicho. Entonces ya ahora no lo hice y yo le dije a Dios, ya este año yo te suelto el control, ya es lo que tú quieres y no lo que yo quiero para mí, porque tus planes son mejores que los míos. O sea, lo que Dios tiene para mí es mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar. Entonces es como actuar por eso. Igual también cuando uno va a tomar una decisión, preguntarle a Dios, Dios, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Crees que es conveniente que mañana salga con estos amigos a este lugar? ¿Crees que es conveniente que haga esto? ¿Que debo almorzar hoy? O sea, cosas tan simples como esas, decirle como que Dios, tú eres el controlador de mi vida. Y eso me ha ayudado muchísimo también. Gracias, Pau. Y de pronto para añadirle a lo que Pau dice, yo sí hago mapas de sueños, pero más que mapas de sueños de Kelly, hago mapas de sueños de Dios. Es decir, yo sé qué cosas me ha hablado Dios y yo las pongo representadas en mi mapita y ese no es un mapa, es como una nubecita y yo ahí decorcho y le pego foticos. ¿Por qué la pongo? Porque como oro en el cuarto, está enfrente literalmente de mi visión. Cuando estoy orando, oro por eso. Creo que se puede llamar más como una cartelera de oración o algo así. Y hay cosas que de pronto se escapan de mi control. Bueno, ese fue un tip que me dio mi mejor amiga.
y era como hacer una lista de aquellas cosas que me fatigaban, que me cansaban, que como que sentía que estaban colapsándome, entonces, o lista de tareas, o sea, hacer una lista de todo como lo que tenía pendiente y señalar con resaltador rosado las cosas que yo podía controlar y con resaltador amarillo las que no podía controlar, o sea, las que estaban fuera de mi control. Entonces yo las empezaba a resaltar, las rosadas, y a las rosadas, que es las que sí, le hacía un plan de acción, y las que no podía controlar, que no están en mi control, las llevaba al tiempo de oración. Entonces hay cosas que yo no puedo controlar, perdón, y quiero, digamos, para mi vida, o anhelo, y es un anhelo que tengo y es válido también uno llevarlo a Dios. Entonces yo lo que hacía es ponerlo allí de ejemplo. En mi cartelera de sueños están mis bebés, solo que yo ya dejé de ponerle fecha. Dejé de ponerle un tiempo determinado a cómo va a suceder y simplemente dejo que Dios me sorprenda. ¿Por qué? Porque también necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sé que la voluntad de Dios para la generación es multiplicar y fructificar. O sea, es bíblico, hace parte de lo que Dios desea. Es como llevarlo más a qué dice Dios de nosotros y alinearnos a eso mismo. O sea, entregarle nuestro control, nuestros sueños y todo, pero alinearlos a eso que quiere Él para nuestras vidas. Y pues quiero que vayamos ahora tú. Listo, ahora tú. Usando tu otra mano, colorea saliéndote del círculo. Después observa cómo ha quedado, reflexiona lo que significa y vete a hacer otra cosa. Me da mucha risa. Es como que reflexiona y vete. Ya, entrégalo. Chicos, horrible. Yo lo veo, yo quise. Pero recuerdo que en ese momento me sentí muy libre. Brigitte. No, solo un apunte chiquito y me dio risa que, pues, en la página anterior de la hora tuyo vi el círculo y yo como, ay, me imagino que toca colorear, pero ya estaba como imaginándome así súper coloreado, todo bonito. Entonces es como algo tan inconsciente como, ay, ese círculo y sí, ya me lo había imaginado como pintándolo, coloreándolo así, que no se saliera nada. Pero bueno. Y de hecho tiene todo que ver con lo que nos enseñaron en las guarderías, pintas sin salirte de la línea, uno es como que tiqui, 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 y acá es como salte de la línea, o sea, rompe con eso que crees que es lo políticamente correcto y sé libre. O sea, simplemente eso. Chicos, tenemos esa tarea. No sé si alguien quiere más algo por añadir o oramos. Dale, Kat. Pensé que ya no, pero no, es que es cortico. Bueno, dentro de a lo último, cuando ya estaba, bueno, con un psiquiatra y viene y me da un montón de diagnósticos y un montón de medicamentos, yo, bueno, salgo como a un parque y yo empiezo a llorar por decir por qué me hice tanto daño. Sí, es eso, porque me hice tanto daño por querer alcanzar, por querer lograr, por querer tantas cosas, como me encontraba. Y si nos devolvemos un poquito atrás de este incendiario, somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cuánto daño le hemos estado haciendo? A veces quisiéramos que nos hablara el Espíritu Santo, pero el templo, la vasija está medio rota, está medio agrietada, está raspada, ¿sí? Esa es la última reflexión que quiero que nos llevemos y que de verdad nos cuidemos mucho. Y sobre todo porque somos templo del Espíritu Santo, cuántas veces no estamos el corre, como dicen por ahí, en la carrera de las ratas, que se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo. Ay, no, Katy, mi corazón. Pensaba literalmente en eso y de hecho creo que ahí estaríamos no solamente no cuidando el templo, sino desobedeciendo el segundo mandamiento que Jesús nos entregó. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, ámate, cuídate, cuida de ti, cuida lo que te ha entregado y eso que como iniciabas diciendo como en qué momento me hice tanto daño, por qué me he hecho tanto daño. Y volver a eso, creo que es la esencia de todo. Entender que Dios nos diseñó y nos dio un diseño perfecto y por el pecado lo hemos deteriorado. De hecho, el libro dice como que el, la evidencia de todo lo que hay por debajo del control es el orgullo. Y batallamos constantemente, chicos, con ese orgullo. De múltiples formas, porque a veces decimos, yo no soy orgulloso, yo perdono.
pero hay un orgullo por allá refugiándose y escondiéndose atrás del perfeccionismo, atrás de el control, atrás de muchas cosas. Y gracias, Kate, de verdad, por compartirnos eso, que me lo llevo literal atesorada en el corazoncito y que podamos cuidarnos, que podamos dejar de hacernos daño, porque Dios no nos manda a tener el control. Dios nos manda a que descansemos en Él y en lo que Él puede hacer por nosotros. De hecho, la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quietos, estatuas. Y bueno, que podamos orar, los invito a cerrar sus ojitos. Mi papá, hoy te damos infinitas gracias por este día. Queremos pedirte perdón porque hemos querido tener el control en nuestras manos, hemos querido hacer las cosas de nuestras fuerzas. Hemos dañado y deteriorado el templo que tú nos has entregado. Hemos creído que podemos con más. Quizás las personas nos dicen, oye, ¿por qué no descansas? Estás trabajando mucho, tómate un tiempo, es que no compartes con tus amigos. Y nosotros decimos, no, es que yo puedo, en nuestro orgullo. Pero no nos estamos dando cuenta que está pasando internamente, Dios, y hoy te pedimos perdón por eso. Te pedimos que nos ayudes y que restaures cualquier daño que podamos haberle hecho a nuestro cuerpo en medio de... Señor, hoy no solamente oro por eso, sino para que seas tú sanando las consecuencias de el querer tener controlado todo. Oro por un milagro de sanidad en la vida de Kate, de Tani, de Paula, de todas aquellas que están aquí batallando con una enfermedad. Te pido que restaures nuestro cuerpo, Señor, que nos lleves, por favor, a esa sanidad plena, no solamente, Señor, en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma. Aquellas cosas que hemos deteriorado con la obsesión de tenerlo todo controlado y hemos perdido de vista tu presencia, nos hemos vuelto ingratos, sin darnos cuenta, papá, sin notarlo. Te pedimos, por favor, que descontamines nuestro corazón de todo lo que lo ha permeado por el mundo, las redes sociales, por las vidas perfectas y entender que la vida no es una red social y que hay mucho más detrás de ahí, que la vida no es un título universitario, que hay mucho más detrás de ahí, que la vida no es lo que nos quieren vender, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y queremos hacer las cosas como tú lo hiciste. Hoy creemos que estamos colocando nuestros ojos en ti, puestos los ojos en ti, Jesús. Hoy nos despojamos de toda carga, de todo afán, Dios, y te damos muchas gracias por darnos este sacudón que necesitábamos y entender que aún en medio de todo, Dios, tú eres quien tienes el control. Ya no queremos tener más el control. Hoy te lo entregamos y confiamos en cualquiera que sea el camino que nos lleves. A ti te damos toda la alabanza, papá, te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.